Buenas tardes. Vamos a comenzar esta videoclase sobre el tema de división política mundial perteneciente a la unidad 1, Geografía mundial y turismo. Como introducción diremos que en este contenido vamos a estudiar la división política que hay en el mundo. ¿A qué nos referimos con la división política? Bueno, en cada uno de los continentes su territorio es fraccionado o dividido en porciones de distintos tamaños de acuerdo a acuerdos políticos y socioculturales, y esas fracciones de territorio en cada continente pues son denominados países. Entonces, haciendo este fraccionamiento del territorio, se cuenta con una división política en cada continente y con un número distinto de países que los componen. ¿Qué es lo que entendemos por país? Bueno, por país, diciéndolo de una manera muy llana y sencilla, es un territorio con características geográficas y culturales propias. Hay que tomar en cuenta que algunos de estos territorios, con sus características geográficas y culturales propias, tienen además un carácter de ser soberanos, cuentan con una soberanía, y hay otros territorios denominados también países, pero que no se les considera como naciones soberanas, estados soberanos, sino como simplemente un territorio, un estado asociado o una nación constitutiva de un país que sí es considerado una nación soberana. Entonces, a cualquier territorio, como lo dice la definición, con características geográficas y culturales propias, se le puede denominar país, pero hay que considerar que entonces existen países que son soberanos y países que no lo son. Para comprender un poquito más lo que acabo de mencionar, podemos partir de la pregunta: ¿qué debe tener un país para ser considerado como nación soberana o denominado como país soberano? Bueno, estas 4 características que vemos aquí son las que principalmente debe de poseer un país para ser considerado como un estado o nación con soberanía. Un territorio definido, con sus límites, con sus extensiones bien clarificadas. Una población permanente, es decir, que sus habitantes permanentemente estén en ese territorio definido. Una independencia que sea reconocida por otros países soberanos, y junto con esta independencia pues un gobierno propio, es decir, que los países, al tener esa soberanía, esa independencia, cuentan con su propio gobierno en el que ninguna otra nación puede interferir en sus procesos de política interna, en sus decisiones y en todo lo que conlleva a realizar actividades, incluso de política exterior, con respecto a otros países. Aquí tenemos un ejemplo. En el mapa vemos a los siguientes países, que los podemos considerar países porque son territorios con características geográficas y culturales propias: Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. Pero estos países no son consideradas naciones soberanas, son naciones constitutivas porque, como su nombre lo dice, constituyen una sola nación que sí es soberana. La nación soberana que constituyen estos 4 países que acabo de mencionar en el ejemplo es el país de Reino Unido. Entonces, tanto son países Escocia, Gales, Irlanda del Norte y el país de Inglaterra, porque sus territorios tienen características geográficas y culturales propias, mas no son soberanos, naciones soberanas, porque no cuentan con una independencia ni con un gobierno propio. Están supeditados al gobierno del Reino Unido y
como país independiente, pues forman parte de él, constituyen a este país. Podemos poner otros ejemplos de países que tampoco son soberanos y para que nos quede más claro la diferencia entre un país o nación soberana y un país que no lo es, tenemos a Groenlandia, por ejemplo. Groenlandia no es un país soberano, es un territorio que forma parte de otro país que sí tiene soberanía, independencia, gobierno propio, que es el Reino de Dinamarca. O podemos tener a Puerto Rico, por ejemplo. Tampoco es un país soberano, es un territorio libre asociado de un país que sí es soberano, considerado Estado soberano, que son los Estados Unidos de América. Y otro ejemplo más, pues Holanda, que es una región, una de las 12 regiones y la más grande, es una región histórica que resulta ser relevante de la nación soberana denominada Países Bajos. Entonces, estos territorios son países por sus características culturales y geográficas, mas no son naciones soberanas porque no cuentan con una independencia propia ni un gobierno propio, aun y cuando tienen su territorio y su población. Entonces, ¿cuántos países soberanos hay en el mundo? Nos puede surgir esta pregunta, porque hay muchísimos territorios en los continentes, incluso muchos de esos territorios son islas. ¿Cuántos países soberanos entonces hay en el mundo? Con su territorio bien definido, su población permanente, su gobierno propio y su independencia reconocida por otros países. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas reconoce 194 países como naciones soberanas. 50 están en el continente de Europa, 35 en el continente de América, 48 en Asia, 54 en África, 14 en Oceanía. Al sumar el número de países de cada continente, tenemos un total de 201. ¿Qué es lo que sucede si acabamos de decir que son 194? Bueno, lo que sucede es que Europa y Asia comparten 7 países denominados como transcontinentales. Es decir, que tienen una parte de su territorio en Europa y otra parte de su territorio en Asia. Como en ambos continentes se cuentan esos 7 países como pertenecientes a Europa y a Asia respectivamente, pues a ese total de 201 se le debe de restar 7 para obtener el total real de 194 países que acabamos de mencionar, que son los reconocidos actualmente por la Organización de las Naciones Unidas. En conclusión, para terminar este tema, debemos de mencionar que al usar la palabra país, pues tenemos que considerar los siguientes aspectos. Lo que significa país es un territorio con características culturales y geográficas propias, que de esos países o de esos territorios, algunos son considerados como naciones soberanas porque cubren las características de territorio definido, población permanente, independencia reconocida por otras naciones y su gobierno propio. Y otros países pues solamente tienen la función de ser un territorio, una región, una nación constitutiva o un estado asociado de una nación o de un país que sí es considerado soberano. Hasta aquí damos por terminada esta videoclase en referencia a la división política mundial, la cantidad de países que existen en los continentes en el mundo. Gracias por su atención.